A un año de realizada la consulta popular para enfrentar la inseguridad ciudadana, la situación no mejora. El estado de los derechos humanos causa controversia trascendiendo internacionalmente y en este contexto la ciudadanía se apresta para un nuevo proceso electoral. Doctor Gustavo Larrea, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Doctor Larrea, para la ciudadanía, ¿cuáles son los logros de la consulta popular realizada en mayo del año pasado? Yo creo que muy limitado realmente en cuanto a la aplicación de justicia. Tal vez el logro mayor tiene que ver con la seguridad social y el aumento de las personas que se han afiliado o de las empresas que han afiliado a sus trabajadores al Seguro Social. Pero en relación a la justicia queda muchos vacíos. El hecho de que el propio Consejo de la Judicatura esté conformado por gente vinculada al régimen, el hecho de que el concurso para designar a la nueva Corte Nacional de Justicia no haya sido un concurso transparente, claro, genera dudas y evidentemente la justicia está controlada actualmente por el Ejecutivo. Más allá de que el presidente Correa, en sus cadenas sabatinas, se lave siempre las manos y nunca asuma responsabilidades, siempre las responsabilidades de los problemas económicos, sociales, de la justicia en este caso, serán de terceros, jamás asume él responsabilidad en esos problemas. Y en relación al tema de los derechos humanos, recientemente la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Andina Simón Bolívar hizo un informe, presentó un informe al país sobre casos de violación de derechos humanos y en esos casos destaca casos de gente que ha sido acusada por terrorismo y sabotaje en un país donde evidentemente no hay ni terrorismo ni sabotaje, y casos de persecución a dirigentes sociales. Y son casos claros, el caso, por ejemplo, de los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Marlo Santi, Pepe Acacho, acusados de terrorismo y sabotaje, el caso de dirigentes estudiantiles, de maestros, de trabajadores, de campesinos que en defensa del medio ambiente han sido también procesados o acusados. Es decir, esos son los límites en cuanto a derechos humanos de persecución, pero también en relación a los derechos a la libertad de expresión y opinión en un país donde se persigue esas libertades, donde se acusa a periodistas, donde se enjuicia a quienes emiten opiniones. Yo creo que la situación del país en el campo de los derechos humanos se ha venido deteriorando, especialmente en los últimos 2 años. El estado de los derechos humanos en el Ecuador causa preocupación internacionalmente también, pero la política de deslegitimación que practica el gobierno apunta al sistema interamericano, que es realmente la última instancia de la ciudadanía ante la inhibición de la justicia nacional para brindar protección. Esta impugnación se viste con un discurso antiimperialista. Doctor Larrea, usted como izquierdista y ex activista de derechos humanos, ¿considera que el sistema interamericano es un instrumento de Washington o más bien se ha ido forjando contra los abusos de las dictaduras que fueron apadrinadas por Washington? Primero aclararle, Alfredo, yo sigo siendo un defensor de los derechos humanos desde mi juventud y lo seguiré siendo siempre. Creo que uno de los avances más importantes que se logró en la lucha contra las dictaduras militares del Cono Sur y de América Central fue fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos. Ese sistema permitió que muchos de los casos de violación de derechos humanos, desaparición forzosa de personas, asesinatos, sean denunciados en los organismos internacionales. No logramos y consideramos los defensores de derechos humanos que no se logró en el sistema interamericano todo lo que se propuso, pero sin duda hubo un avance sustancial en la lucha por los derechos humanos en América Latina. Este es un paso trascendente que lo dieron las fuerzas democráticas de todos los países de América y por lo tanto considero que es un error grave querer desmontar un sistema que lo que hay que hacer es mejorarlo y perfeccionarlo. Incluso como una anécdota, en la decisión de las medidas cautelares del Universo, la presidenta votó en contra y es americana. Los que votaron en contra fueron la presidenta y el miembro que es de Haití, que son pues, los anglosajones, digamos, Jamaica, ex colonia británica. Jamaica. O sea que la influencia de Washington no está, más bien la influencia latinoamericana es la que está pesando. Ahora, según sin duda alguna, incluso por el hecho de que los jueces en su gran mayoría son gente con trayectoria en la defensa de los derechos humanos, es gente que ha luchado por la vigencia de esos derechos en América Latina, en el Cono Sur especialmente y en Centroamérica. Ahora, según la investigación de la Universidad Andina Simón Bolívar sobre el estado de los derechos humanos en el Ecuador, tenemos que el presidente Correa hasta diciembre del 2011 había decretado 131 estados de excepción constitucional, mientras que León Febres Cordero dictó 17 en 4 años. Y a Febres Cordero se lo consideraba un dictador.
O sea, ¿qué implicaciones políticas tiene para un régimen de derecho vivir en estado de excepción constitucional? Concentración de poder, decisión política por parte del presidente de la República de turno y decisión en el caso específico de Rafael Correa, no solo en el ámbito político y en el ámbito de la seguridad interna y externa, sino también porque muchos de esos estados de excepción no han servido para temas de seguridad, sino para contratación pública. Por lo tanto, ha habido un abuso, si cabe, un exceso de estos estados de excepción por parte del Ejecutivo en estos 5 años. Ahora, pero eso también crea una situación particular. Por ejemplo, se declararon estado de excepción a funciones del Estado, o sea, la administración, a la función judicial. No, es una barbaridad. De la Asamblea Nacional, o sea, ¿qué sentido tiene? Es una barbaridad jurídica y de sentido común declarar, por ejemplo, a la función judicial en estado de excepción, el Ejecutivo metiendo mano en otra función del Estado. Y creo que eso tiene que ver con la profunda incomprensión de la división de funciones del Estado, de lo que es una república que respeta las otras funciones del Estado. Aquí hay una intromisión en las otras funciones del Estado. Y la más clara es, sin duda, en la justicia. Respecto a la campaña electoral, además de los petrodólares, las reformas electorales impugnadas ante la Corte Constitucional marcan una cancha inclinada para los candidatos presidenciales que desafíen la reelección del presidente Correa. ¿Hasta qué punto pesa para la ciudadanía esta situación de desigualdad? ¿Solo va a pesar a favor o la ciudadanía sí le importa el estado de los derechos humanos y de la democracia? Bueno, siempre la ciudadanía, diría yo, se ha preocupado de estos temas y creo que cada vez de manera más amplia. Y creo que ahora, cuando está en cuestionamiento esa reforma al Código de la Democracia y que está en la Corte Constitucional tiene en sus manos una decisión muy importante. O permitir que se incline más aún la cancha o tener reglas claras y transparentes para todos. Creo que en el tema, por ejemplo, de la designación de escaños con el método de Home, en el tema de que el presidente de la República constitucional y legalmente está obligado a pedir permiso para entrar en campaña electoral y ahora, si se aprueban esas reformas, no. Y la prohibición a medios de comunicación de emitir reportajes que influyan, entre comillas, en el proceso electoral, que no es más que tapar la boca a los medios de comunicación en el periodo electoral. Sin duda la cancha se va inclinando a favor del gobierno en cuanto a esas reglas. Sin embargo, no siempre la cancha inclinada implica una victoria para quien la inclina, porque los pueblos pueden castigar en las urnas de esos abusos del poder. Los pragmáticos aseguran que a la ciudadanía no le importan los derechos humanos y los valores políticos, sino la cuestión económica. Y como eso está bien, entonces no hay problema. Ahora, pero justamente ese planteamiento de valores políticos, éticos, fue el que hizo la Revolución Ciudadana del Electorado en el año 2006. Y finalmente los petrodólares que se reparten y se reciben son del Estado. Entonces, son del pueblo. O sea, dentro de este panorama, una propuesta de gobierno, ¿hasta qué punto es definitoria en la contienda electoral dentro de este ambiente de abundancia, de regalos, de petrodólares y de unos derechos humanos que para la derecha generalmente no tienen importancia? Creo que es un mito que los pueblos votan exclusivamente por razones socioeconómicas. Los pueblos votan también por razones de orden político. El hecho más significativo constituyó la propia elección de Rafael Correa. Mientras Álvaro Noboa planteaba un programa diría populista, pero que en definitiva planteaba solucionar todos los problemas de los ecuatorianos, el programa, los problemas a través de aumentar salarios a cifras que la economía ecuatoriana no podía asimilarlas. Salarios de $1,000, $2,000 hablaba Álvaro Noboa. Sin embargo, la gente optó por votar por un planteamiento de reestructuración y institucionalización del país a través de la consulta popular y la asamblea constituyente. El pueblo votó por la constituyente, votó por un cambio en democracia. Esos cambios no tenían que ver necesariamente con el tema económico a nivel de plantear una oferta populista. Creo que actualmente esos planteamientos de reestructuración del Estado quedaron en el vacío
y hay que retomarlos. Yo creo que es fundamental contra el autoritarismo luchar por más democracia, luchar por una reforma constitucional que limite el hiperpresidencialismo y que le devuelva a la República la división de funciones del Estado, que fortalezca la democracia, los derechos humanos. Pero también hay que hacer planteamientos en política económica, y uno de ellos es que en 5 años y 4 meses de gobierno, con un ingreso del Estado de más de 100.000 millones de dólares, apenas algo más de 2.000 millones han ido para crédito productivo, es decir, el 2%, cuando debieron ir por lo menos el 15 o 20%, para multiplicar la producción, el empleo y superar la pobreza. Por lo tanto, este gobierno tiene límites en su política general, tiene límites en su política económica y tiene una política social populista, a la que hay que derrotar de alguna manera. Yo creo que la mejor manera de eso es, diría yo, castigando en las urnas el autoritarismo, la prepotencia, en defensa de la democracia, la república y los derechos humanos. Bueno, ya lo veremos en la campaña electoral. Doctor Larrea, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.